La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista. En este día jueves 30 estamos conversaremos sobre las amenazas de la mina Cerro Blanco para El Salvador, y para ello nos acompaña Cidia Cortés. Ella es bióloga e investigadora, y también está Omar Flores de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Buenos días a ambos, bienvenidos a YSUCA. Buenos días. Buenos días, Cidia. Bienvenido, Omar. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Omar y Cidia, miles de peces aparecieron muertos esta semana en el lago de Huija. Esto queda en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. Algunos pescadores señalaron que una de las causas podría estar asociada a la contaminación del lago por la mina Cerro Blanco. Cidia, ¿cuál es la condición actual de esta mina ubicada en Asunción Mita, en Guatemala? Actualmente la mina sigue operando en términos de actividad baja. Todavía no está extrayendo oro propiamente. Sin embargo, por su condición, está extrayendo miles de galones de agua geotermal que, según ellos advierten, lo depositan en pilas para su enfriamiento y luego es lanzada por quebradas que conducen al río Ostúa, y el río Ostúa tributario del lago de Huija. Tiene la mina Cerro Blanco, actualmente está pausada, no en ningún momento van a cerrar el proyecto, está pausada por situaciones administrativas de permisología ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala. Entonces le ha bajado un poco su perfil, esperando a que el Ministerio de Medio Ambiente le resuelva su situación, ¿verdad? Porque ha incumplido en varios elementos de la parte administrativa. Este proyecto es de extracción gigantesca, es inmesurable el impacto ambiental que va a tener. En el mismo estudio de impacto ambiental se señalan que van a haber más de 19 impactos de alto nivel. Uno de ellos es en el agua, es en el aire y es en el suelo. Entonces, no dudamos que los peces, los miles de peces que perdieron los compañeros de las cooperativas de pescadores en el lago de Huija podría estar relacionado con el agua geotermal que la mina Cerro Blanco está lanzando desde hace más de 17 años y que un nivel alto de impacto ya se tiene en el agua. Nosotras, mujeres ambientalistas de El Salvador, monitoreamos desde el 2009 y hemos encontrado índices altos de arsénico, un metal pesado que tiene una toxicidad alta tanto para los seres humanos como para los peces. Así que no es de dudar, ¿verdad?, que podría estar relacionada con la mortandad de peces que ha ocurrido en el lago de Huija. Este nivel de arsénico, Cidia, perdone, este nivel de arsénico se ha encontrado en el lago de Huija y también en las zonas del río Ostúa. Sí, nosotros hemos monitoreado desde las zonas, en alianza con los compañeros de Madre Selva de Guatemala. Hemos hecho estudios de sedimento y de agua desde las quebradas Salinas,
desde la quebrada del río Morán, que son afluentes del Cerro Blanco, ¿verdad? Entonces, y estos desembocan directamente al río Ostúa. Entonces no cabe duda que puede estar vinculado, aunque también hay que señalar que hay proyectos de melones, ¿verdad? Hay meloneras en el lado de Guatemala, también está la planta Holcim allí en Metapán, hay industria de la zona urbana, hay uso agresivo de agroquímicos que también, ¿verdad?, afectan los cuerpos de agua superficial en el lago de Huija y que también, ¿verdad?, no cabe duda que esos elementos son muy fuertes en el lago, en los ríos, y que aumentan el nivel de las bacterias tóxicas. Ya ustedes se habrán dado cuenta que la Universidad de El Salvador hizo un estudio para determinar cuál es la causa de la mortandad de peces, y ellos están señalando que se debe a un alto nivel de cianobacterias, aunque esto igual, ¿verdad?, yo lo pongo en duda debido a las condiciones físico-químicas que en ese momento se estaban manejando. La cantidad de agua era enorme. Y las cianobacterias crecen en condiciones diferentes. Cidia, esto de las cianobacterias podría tener relación también a las inundaciones que sufriera esta zona debido a las lluvias. Muchos pescadores también decían que podría haber rebalse de algunas letrinas en la zona, y esto pudo también haber arrastrado este tipo de bacterias hacia el lago de Huija. Sí, no se descarta esa situación, pero hay condiciones para el crecimiento de las cianobacterias. Por ejemplo, necesita un estancamiento del agua. En general, las cianobacterias crecen en periodos de verano, donde la temperatura sube unos grados más. Estamos hablando de unos 36 grados, 35 grados. El agua está quieta, ¿verdad? Y esos son condiciones, factores determinantes para el crecimiento de bacterias y algas. En este caso, ¿verdad?, la muerte de los peces ocurrió en un contexto donde había una cantidad de lluvia cayendo, ¿verdad?, arrastrándose tanto por el río Ostúa como por el río Angue y otros que desembocan directamente al lago de Huija, y que pues no había estancamiento de agua. Es cierto, hay cianobacterias, pero en mi opinión, ¿verdad?, no es como el detonante para los miles de peces que murieron. ¿Qué pasa, Cidia, con el río Lempa también? Sabemos que es un afluente que nace desde Guatemala y también está amenazado por la mina Cerro Blanco. Si se encontró restos de arsénico en el Ostúa que desemboca en el lago de Huija, ¿qué pasa también con el río Lempa? Por supuesto que como es un mismo cuerpo, ¿verdad?, estamos hablando de la cuenca del río Lempa, y el desastre que va a ocasionar la mina Cerro Blanco es en la cuenca alta del río Lempa, y estaría afectando los tres momentos: la cuenca alta, la cuenca media y al final en el Océano Pacífico, ¿verdad? Okay. Entonces no dudamos que el impacto va a ser elevado tanto en la cantidad de agua como en su calidad. Pero también, ¿verdad?, en este sentido, Omar, ¿qué pasa con el tema del derecho humano al agua? Si se está contaminando desde la mina Cerro Blanco, ya lo decía Cidia, el tema de los Ostúa, la desembocadura en el lago de Huija y el río Lempa. ¿Qué pasa, Omar, entonces? ¿Se pone en riesgo el derecho humano al agua en El Salvador? Sí, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. En un primer momento, nosotros desde la Mesa Nacional frente a la minería metálica partimos de un axioma, y ese axioma es básico y decimos, miren, toda mina contamina, y ese axioma no nos lleva a extrañarnos que eventos como el sucedido en el lago de Huija podamos relacionarlos casi de forma directa, ya que hemos identificado los patrones de conducta o los fenómenos que se dan
en el marco de los procesos de exploración minera, los procesos de explotación minera e incluso lo que se da después de que una mina es cerrada. Entonces, estos hechos, como lo sucedió en el lago de Huija, no son extraños a que puedan ser generados por la contaminación de la minería metálica. Y obviamente el Cerro Blanco es, la mina de Cerro Blanco es pretende ser una explotación minera muy fuerte a cielo abierto, en donde está muy vinculada al lago de Huija, las conexiones que tiene hídricas con el lago de Huija son inevitables, y por lo tanto la relación entre este fenómeno y el Cerro Blanco no nos es difícil relacionarlo, digámoslo así, porque ese es el patrón de conducta de toda explotación minera. Muy bien, ahora bien, yo creo que en cuanto al derecho humano al agua, efectivamente está frágil, está potencialmente amenazado el derecho humano al agua de mucha población salvadoreña, sobre todo porque está vinculada a la principal o una de las principales cuencas hidrográficas de nuestro país, que es el río Lempa, y obviamente en el río Lempa se extrae agua para potabilizarla y suministrar agua por cañería a el Gran San Salvador, ¿no? Y en Gran San Salvador está concentrada una gran proporción de la población salvadoreña. En ese marco general, sí hay afectaciones y se verán afectaciones más fuertes en el derecho humano al agua, en la calidad del agua, en la posibilidad de que la persona humana pueda acceder a agua de calidad. Nosotros creemos que hay un andamiaje jurídico que hoy por hoy no se ha activado, hoy por hoy no es el mejor, como para describirlo, ¿no? Internamente en El Salvador, desde el 2017, ya sabemos que hay una ley de prohibición de la minería metálica. En efecto. Tiene sus deficiencias en la aplicación, pero no regula el tema del transfronterizo, ¿no? Desde la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica estamos promoviendo una prohibición a nivel constitucional, pero también eso solo es a nivel nacional. Son 50, Omar, 50 proyectos aproximadamente los que están en la línea de la frontera con Guatemala y Honduras. Sí, efectivamente. Hemos hablado un poco acerca de lo que hemos conocido últimamente, que es el Cerro Blanco, pero en la franja de Honduras también hay muchos proyectos mineros que, dicho sea de paso, nos alegró mucho la noticia que, o por lo menos la narrativa política inicial del nuevo gobierno en Honduras, en donde se iba a paralizar esta actividad minera. Sin embargo, al parecer esa narrativa no llegó a concretizarse, ¿no? Y siempre continuamos con esa amenaza de la minería, digamos, transfronteriza, que va a impactar gravemente a El Salvador. Y el problema es que El Salvador, como por ser, digamos, muy densamente poblados y un país como muy pequeño, compartimos nuestras principales cuencas, compartimos nuestros principales manantiales con estos países, ¿no? Y es ahí en donde la institucionalidad y la normativa debería ser más efectiva. El Estado de El Salvador desde ya debería estar promoviendo tratados binacionales o trirregionales para proteger las cuencas transfronterizas. De igual forma, por ejemplo, tenemos el famoso Plan Trifinio, ¿no? El Plan Trifinio, digamos, tiene la visión de identificar a esta región como una unidad ecológica indivisible. Ese concepto es muy interesante. Sin embargo, la institucionalidad que se crea desde el Plan Trifinio, desde la área de El Salvador, nosotros la identificamos muy débil. Por ejemplo, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, tuvo una reunión, digamos, con el ministro de Medio Ambiente, de Relaciones Internacionales, pero no pasa de la reunión y no pasa de la narrativa. Yo creería que el mismo tratado sobre el Plan Trifinio
plantea mecanismos de resolución sobre la interpretación del tratado y sobre la aplicación del tratado. Plantea mecanismos de solución de conflictos o de dirimir estas diferencias, incluso que pueden acceder hasta la Corte Centroamericana de Justicia, pero de esto no hemos sabido nada. No Digamos, el Estado de El Salvador ha sido muy tímido, el Estado de El Salvador ha sido demasiado débil a la hora de proteger el derecho humano al agua de la población salvadoreña. Cidia, como ya lo dijo Omar, nuestro derecho humano al agua está en riesgo por este tipo de contaminantes que están también, como ya usted bien lo describía, en la mina Cerro Blanco, en el tema de los cultivos, en el tema de regar agrotóxicos también. En este sentido, ¿cómo son o cuáles son las afectaciones por la contaminación de la mina Cerro Blanco, sobre todo de mujeres que viven a las orillas de la cuenca del río Lempa y del lago de Huija? Como advertía, son 19 impactos de alto nivel que van a salir de la explotación de la mina. Uno de ellos es en el agua, ¿verdad? En el agua por la eliminación de residuos como metales pesados, plomo, cadmio, arsénico. Pero también la mina está buscando cambiar de ser una mina subterránea a una mina a cielo abierto. Eso va a generar un impacto grande en el aire, porque estas minas tienen un alto contenido de gas radón. Ese gas radón no hay manera de tratarlo y es altamente carcinómano. Entonces, si pasa a ser una mina a cielo abierto, el gas radón va a salir como destapar una botella de vino, ¿verdad? O una cerveza bien helada, hacia arriba. Y tiene una expansión de varios kilómetros. En El Salvador, ¿verdad? Por nuestra condición de país de poca geografía, hay gente viviendo en todo el territorio y hay más de 35 comunidades que se encuentran en la línea de frontera con Guatemala. La población más fuerte de esas comunidades son mujeres, jóvenes y niñas. Y las mujeres, por nuestra historia de ser las cuidadoras, las de la triple jornada en el hogar, estamos en condiciones más vulnerables. Somos las que tenemos contacto con el agua porque pues ellas son las que buscan el agua, ellas son las que van a los ríos a hacer actividades de limpieza. Entonces la vulnerabilidad de las mujeres es fuerte, y con las contaminaciones que los ríos ya traen, no solo porque hay proyectos mineros, sino que porque hay otros proyectos grandes en toda el espacio de cuenca, pero el Cerro Blanco va a venir a sumar y a hacer irreversible el problema de contaminación. En este sentido, Cidia, ¿usted considera que se debe de estar permanentemente monitoreando el tema de la contaminación en la zona de la cuenca del Lempa, en la zona del río Ostúa y Huija? Eso es urgente. No se hace en la actualidad. Eso es lo que demandamos del gobierno de El Salvador, ¿verdad? Que haga estudios serios, científicos, porque ellos tienen el recurso tanto humano, hay gente calificada que puede hacer los estudios y tienen el recurso en términos de tecnología de punta para determinar en qué condiciones se maneja el agua actualmente y cómo va a ser afectada cuando definitivamente la mina empiece a operar. Ya está lanzando, hemos advertido eso, ya está lanzando miles de agua geotermal, y esta agua geotermal tiene altos niveles de metal pesado. Entonces, además de eso,
La mina está asentada en un acuífero subterráneo, el acuífero Ostuba-Metapán, que es el que le da vida a los ríos, tanto al Ostuba como al Angue y finalmente al lago de Huija. Ese acuífero subterráneo ya está afectado. Simple lógica, ha estado extrayendo como 4,000 galones por día o por minuto, ¿verdad? Y lo extrae de ese acuífero, ¿ves? Ya está afectado y están bajando los niveles de agua de las corrientes que están a los alrededores de la mina. No solo los que vienen a El Salvador, sino que los que utilizan las comunidades aledañas. Allá en Guatemala hay una comunidad, Trapiche Vargas, que está a unos 3 kilómetros, mina abajo y ya no tiene agua. Es la mina la que le está proveyendo a través de las pipas. Entonces, ahí están las ánimas, ¿verdad? El Cerro Blanco, que también es una aldea que también se va a ver afectada. Cidia, al estar hablando de que va a haber contaminación de agua, esto lógicamente va a traer varias consecuencias. Ya vimos un poco en el tema de la mortandad de peces en el lado de la zona de Huija. Hemos tenido también otros ejemplos, como por aquí en San Luis Talpa, el tema de los agrotóxicos, cómo han hecho daño en la salud de la gente con el tema de la insuficiencia renal crónica. Específicamente al estar ingiriendo tanto material pesado, tanto tóxico que proviene de minas, de plantaciones, en esta zona de Metapán, exactamente a qué se está enfrentando el ser humano, cómo podría reaccionar el cuerpo del ser humano, qué enfermedades podría causarse. El cuerpo del ser humano, al igual que el cuerpo natural, en los cuerpos de agua, tienen su nivel, tienen su límite. El cuerpo humano tiene capacidad para eliminar arsénico hasta cierto punto, ¿verdad? Cuando los niveles no sobrepasan normas internacionales de calidad. Pero al estar en contacto en más de 17 años, consumiendo agua que podría estar contaminada ya y superando esos límites, de hecho está superando los límites. Entonces el cuerpo ya no elimina el arsénico, ya no lo elimina, al igual que los peces ya no eliminan arsénico a través de sus de orina, de los poros. Entonces va acumulando en los tejidos grasos, en la carne del pescado o en los tejidos grasos de los seres humanos. Entonces es allí donde empiezan a formarse tumores o tener insuficiencia renal, tumores cancerosos. El metal se puede llegar al cuerpo a través de varias vías, ¿verdad? El consumo de alimentos, el consumo del agua y a través de la respiración, porque también el arsénico a través de la lluvia sube a formar parte de las nubes que luego caen y se convierten en lluvia ácida. Entonces entra por todos lados, entra el metal pesado al cuerpo del ser humano. Fíjese de que nosotras hicimos un estudio sobre el estado actual de la salud de las mujeres allí en algunas comunidades de Metapán. Una de las enfermedades más graves que tiene Metapán es la respiración, ¿verdad? Las neumonías crónicas. Eso también está vinculado a mina, porque ya dijimos, la mina Holcim, que produce cemento y que está contaminando el aire con sílices y otros elementos, ha provocado que sea la primera causa de muerte, las enfermedades crónicas respiratorias. Esto va a ser sumado con lo que ya hemos hablado de la mina. Los cánceres también son otras enfermedades crónicas que ocupan un segundo o tercer lugar en Metapán y que son las mujeres las más afectadas. Entonces hay un escenario crítico en términos de salud en el municipio, por supuesto que en El Salvador también, ¿verdad? En todo el territorio, pero esto en Metapán se va a ver más aumentado aún. Y los hospitales pues no tienen condiciones para atender a enfermos de insuficiencia renal y de cáncer, ¿verdad? No hay equipos y no hay medicina para eso. En este sentido, Omar, muy poco se conoce sobre estos efectos que Cidia nos está muy bien describiendo. ¿Cuál
considera que debe ser el papel de la población ante esta situación ya de una emergencia clara y atentatoria contra la salud? Pues hay varias acciones que se pueden impulsar. En primer lugar, la población debe de organizarse y exigir sus derechos, como ya lo decía Cidia, su derecho a la salud pública, su derecho humano al agua, a vivir en dignidad, su derecho al hábitat, ¿no? Debe de exigirlo, y obviamente hay mecanismos para poderlo exigir. La población de El Salvador, digamos, debería activar estos mecanismos. Podrían activarse en determinado momento de la jurisdicción constitucional, y esperemos que con esta imposición de la sala podría, digamos, esperarse algo bueno, pero si no se obtiene algún mecanismo favorable, podríamos activar otro tipo de mecanismos desde la ciudadanía, ¿no? Exigiéndole al Estado de El Salvador que se pronuncie y que garantice sus derechos humanos. Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el fin del Estado es la persona humana. Si no, el Estado no tuviese razón de existir. Los Estados no solo existen como para cobrar impuestos o para someter a la población en periodos determinados, ¿no? Sino que también tienen una visión que constitucionalmente le llaman como el piso ideológico de la Constitución en función del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado en el marco de la persona humana? Y es que la persona humana debe estar en el centro de la actividad estatal. Pero esto es aquí en El Salvador, y es importante que recalquemos esto. En Guatemala se está llevando un proceso de consulta pública, ¿no? Desde mayo, distintas expresiones de las organizaciones sociales se han organizado y solicitaron a la municipalidad poder hacer una consulta de vecinos, le llaman allá, lo que conocemos como consulta pública regulada en la Ley de Medio Ambiente acá. Allá en el Código Municipal le llaman la consulta de vecinos. Y en esta consulta de vecinos, pues la sociedad, digamos, el municipio va a tener la posibilidad de definir si quiere extracción minera en su municipio o no quiere extracción minera. Claro, en ese marco, como es un proceso político que se está llevando allá, y obviamente un proceso político entre aceptar la minería o no aceptarla, la minera, digamos, ya inició su respectiva campaña, ¿no? Y siempre lleva sus famosas acciones de división en las comunidades, de ponerlos en contradicción, el mismo papel y el mismo guión que utiliza todo el extractivismo, que utiliza, digamos, todo monopolio, que utiliza toda empresa privada que afecta los bienes ambientales y afecta los derechos humanos, ¿no? Divide la población. Sin embargo, están en ese proceso. La ciudadanía guatemalteca está en ese proceso, y esperamos que, al igual que acá en muchos municipios se hizo ese ejercicio, y en Guatemala también se ha hecho ese ejercicio, esperamos que en esta oportunidad la consulta de vecinos que se haga traiga un resultado favorable tanto a las personas habitantes en Guatemala como para el caso de El Salvador, ¿no? Perfecto. 7:30. Omar y Cidia, me permiten un momento, y también los amigos que nos están escuchando y viendo. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar volvemos con más de la entrevista. Hablamos sobre amenazas de la mina Cerro Blanco para El Salvador. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley,
todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Con 32 minutos, ya de vuelta con ustedes, amigos y amigas, aquí en el 91.7 del FM y por supuesto a través del www.ysuca.org.sv. Nos habíamos quedado con Omar ahí y el tema también de la intervención que debe hacer desde la sociedad civil y estas exigencias que se deben hacer. Y nos decía también estas consultas ciudadanas que se están realizando en Guatemala y que en algunos municipios acá en El Salvador ya se han hecho. Pero cabe la duda, Omar, y aparece siempre el tema de qué tan efectivas serán allá en Guatemala estas juntas de vecinos y aquí en El Salvador qué tan beneficiosas pueden ser en el objetivo de que tendrán algún valor, se van a tomar en cuenta por las autoridades, no las van a derogar o se corre el riesgo de que sea una consulta más y no se ponga en práctica en la población. Hay muchas poblaciones que han dicho no a la minería, Omar. Sin embargo, depende de la autoridad el seguir el llamado que hace la población. Sí, la discusión es lo vinculante que puede hacer este ejercicio democrático, ¿no? Lo que nosotros, digamos, podemos hacer referencia para el caso de Guatemala es que ya se han hecho procesos de consulta en donde se ha dicho no a la minería metálica y han sido, digamos, acatados, por lo menos en los municipios. El problema de este tipo de consultas es que el espacio geográfico en donde se prohíbe la minería metálica es reducido, ¿no? Y recordemos que tanto la explotación minera y los impactos que genera no reconocen fronteras o límites geográficos o circunscripciones territoriales, no reconocen. Por ejemplo, el uso abusivo que se hace del agua en la explotación minera, digamos, hace que los manantiales que tienen muchas conexiones se vinculen y no estos manantiales no reconocen este hecho jurídico, geográfico, de delimitación territorial, ¿no? Yo creo que esa es la limitante que tiene hoy por hoy. En el caso de ser vinculante o no, para el caso de Guatemala, la consulta de vecinos resulta vinculante. Entendería yo que el alcalde de Asunción Mita está en la buena disposición de respetar la decisión de la consulta, y es por eso que es muy, muy importante, ¿no? Okay. Creemos que es un ejercicio de relevancia regional el que se va a hacer en estos meses venideros, que están los compañeros y compañeras trabajando en ese sentido. Va a ser de relevancia regional en vista de que va a ser una decisión en una circunscripción municipal geográficamente pequeña, digámoslo así, que va a tener un impacto fuerte, no va a tener un impacto muy fuerte. Aquí en el llamado es a que tanto nosotros como en El Salvador, como en el lado de Guatemala, podamos organizarnos y activar estos mecanismos, ¿no? Y si la institucionalidad del Estado no quiere reconocer un hecho político de expresión de la voluntad popular, pues organizarse también para exigir que ese hecho político se reconozca y se desarrolle en las respectivas circunscripciones municipales, ¿no?
Pero en términos concretos y haciendo énfasis en esto, en Guatemala ya se han desarrollado estas consultas de vecinos y han parado la minería metálica en un municipio en concreto. Aquí en El Salvador, Omar, tenemos vigente una ley que dice no a la minería metálica. Sin embargo, recientemente en octubre, el 26 de octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa le dio vida a la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburo y Minas, la cual, entre otros objetivos, planea autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. ¿Esto pone en riesgo la ley que dice no a la minería en El Salvador? Lo que nosotros hemos planteado desde la Mesa Nacional frente a la minería metálica es que se está creando un diseño institucional, y aquí hablamos de esta dirección, un diseño global. Vemos al Estado de El Salvador incorporándose a un foro internacional en donde le interesa la explotación minera. Vemos también modificaciones jurídicas en interpretaciones de los bienes naturales. Y identificamos, por ejemplo, la sentencia que emite la Sala de lo Constitucional respecto a el conflicto que se estaba desarrollando en el Valle del Ángel, y que no solo esa sentencia no solo tiene un impacto negativo sobre el Valle del Ángel, sino que tiene un impacto negativo a nivel nacional. ¿En qué sentido? En que genera las condiciones para que los bienes naturales puedan ser entregados fácilmente a instituciones privadas, y estas instituciones privadas, la empresa privada, puedan, dicho en términos populares, hacer y deshacer con los bienes naturales que se encuentran en una zona determinada. Entonces identificamos un diseño institucional, identificamos modificaciones normativas a raíz de la sentencia, identificamos vinculaciones con interés extractivista. Y cuando vemos todo este panorama, y también ubicamos que la ley de prohibición de la minería metálica no ha sido o no se ha cumplido a cabalidad porque hay muchas deudas aún. Santa Rosa de Lima es una deuda. Santa Rosa de Lima es una deuda. Claro. La ley de prohibición de la minería metálica hace referencia a que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, que son las principales entidades encargadas, deben de hacer los famosos cierres técnicos de las minas. Y hasta ahorita, que nosotros hayamos tenido conocimiento, no se han hecho procesos efectivos de cierres técnicos de minas. Tampoco se han hecho lo que llama la ley procesos de remediación ambiental. No conocemos ni siquiera un plan que se esté impulsando en las zonas en donde hubo extractivismo en el pasado y no se está desarrollando eso, ¿no? Entonces, identificamos eso, identificamos todo este entorno, entonces creemos que El Salvador está progresivamente apuntando a apostarle a la minería metálica, y eso es peligroso. Y la sociedad salvadoreña, la sociedad civil organizada, la población en general debe de estar informada de este tema y debe de organizarse y activarse para que no se derogue la ley de prohibición de la minería metálica o no se modifique de tal forma que la debilite. E incluso exigirle al Estado de El Salvador que esta prohibición de la minería metálica puede elevarse a rango constitucional. Es lo que nosotros le llamamos un doble candado. Está bien que tengamos una ley de prohibición de la minería metálica, pero esta prohibición, dado el diseño normativo que tenemos, es más importante también que esté en la Constitución de la República. Perfecto. Y es un llamado a la Asamblea Legislativa también, que pueda en determinado momento discutir este tema de relevancia nacional. Si en el 2017 se hizo un consenso, si en el 2017 se hizo una expresión, digamos, política desde la institucionalidad del Estado, fue por toda la lucha que trajo la sociedad civil organizada, mujeres y hombres luchando, demostrándole al Estado de El Salvador, demostrándole a nivel internacional que las afectaciones en la minería metálica que iba a tener
El Salvador acá, iban a ser desastrosas, ¿no? Iban a ser desastrosas. En tal sentido, creeríamos nosotros y nosotras que hay mucha preocupación porque se dé marcha atrás a esta ley. Y la motivación es a continuar y a seguir organizados y a seguir exigiendo al Estado de El Salvador que no vaya a dar marcha atrás en este tema. Ok. Cidia, nos hemos centrado en hablar un poco de lo contaminante que suelen ser las minas, tanto a cielo abierto como con túneles, cuando se dedican a la extracción metálica. Pero también en esta reforma que se hizo en el 2021 y con la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, se le está apostando también a la minería no metálica. Esto también genera tanto un impacto ambiental como daños en el ser humano. Por supuesto que toda minería, ya lo expresó Omar, toda minera contamina, ¿verdad? Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ruptura de la tierra. Cuando hay minas, llámese estas canteras de extracción de arena o de piedra o de piedra caliza, hay un ciclo de esa roca que se rompe. Es una herida en la roca, y cuando ésta se expone al oxígeno, se expone a la lluvia, empieza a desprender otros elementos minerales o metales que van directamente a los cuerpos de agua, porque en esa ruptura se encuentra con las líneas freáticas donde está confinada el agua. Entonces, cuando se rompe eso, hay contaminación del agua subterránea y esta directamente al agua superficial. ¿Ya? Hay elementos como el fósforo, como el nitratos que vienen de agroquímicos y que pasan también haciendo un arrastre en esa ruptura de roca. Entonces, hay una reacción química de elementos. Las reacciones químicas son sumamente grandes, asombrosas. Las reacciones químicas son asombrosas porque unís el agua, unís el oxígeno con aluminio, por ejemplo, o con arsénico o con plomo. Entonces las reacciones son diferentes y se forman nuevas formas químicas que nosotros no sabemos qué reacciones van a tener en la fauna de las aguas superficiales, ¿verdad? En la fauna acuícola, y que esto dentro de las cadenas alimenticias. Entonces es todo un berenjenal que se hace, ¿verdad? Cuando se altera cualquier elemento que es parte de los ecosistemas, se altera, se daña, entonces hay una reacción en cadena, ¿verdad? Entonces, si una empresa empieza a explotar tierra blanca, algo tan sencillo, ¿verdad?, que uno considera o el empresario considera que no va a haber impacto ambiental, por supuesto que sí, porque hay un desorden que se está generando en esa cadena de energía. Entonces, lo que pasa es que no tenemos la información y el ministerio o las autoridades competentes no quieren poner atención a eso. Si no, veamos el río Lempa, qué deteriorado está. En todos sus 3 espacios, la cuenca alta, con todos los proyectos extractivistas que vienen de Honduras y Guatemala, la cuenca media, ¿verdad?, ya la zona más en medio en El Salvador, la industria cañera, ¿verdad?, la industria de arena. Entonces, todo eso está lastimando a un cuerpo de agua que es importante para El Salvador. Si el río Lempa sigue siendo dañado y no se le reconocen derechos a este cuerpo, por supuesto, todo el sistema nacional de país va a ser afectado. Y no es que nosotras nos sintamos así como muy poéticas, ¿verdad?, y que pobrecito el río, no se trata de eso. O pobrecita la roca, como dice por ahí de forma sarcástica un señor que acabo de ver. No, se trata de que hay que buscarle respeto a la madre naturaleza. Si nosotros no tenemos respeto
Si nosotros no nos informamos de qué manera estamos dañando, entonces todo el planeta está dañado por la misma ignorancia de nosotros, ¿verdad? Al río Lempa le caen millones de toneladas de plástico de un solo uso, ¿verdad? Que también viene de proyectos extractivos del petróleo. Entonces, cualquier movimiento, cualquier extracción, este modelo económico es el que está afectando, ¿verdad?, todo el sistema de aguas en El Salvador y por supuesto en Centroamérica. Basado en todo esto, ¿sí?, que usted está hablando, Cidia, basado en todo esto, la minería metálica entonces podría traer algún tipo de desarrollo para las comunidades tal y como lo están sosteniendo las empresas mineras y los gobiernos que las defienden. Eso es cuestionable, ¿verdad? Eso es cuestionable para ver qué es desarrollo, ¿verdad? Cómo es el enfoque de desarrollo que ellos tienen. Porque si ponemos las regalías en un extremo de la balanza y el desastre ambiental en el otro extremo, ¿verdad?, vemos que la balanza se inclina hacia los impactos ambientales. Entonces, si vamos a hablar de desarrollo, tenemos que poner en equilibrio esa balanza. Y eso no está ocurriendo en ninguna historia de minería metálica. Si revisamos la industria extractiva de metales allí en Guatemala, que es un montón, la mina San Andrés, ¿verdad?, si hablamos de Valle de Siria, si hablamos de la mina, bueno, allí ha habido un abandono y una destrucción ambiental sin precedentes y irreversible. Entonces, ese dinero que le dejan al Estado, que es regalía, no compensa porque no se vuelve a recuperar los bienes naturales. Entonces, cuando hay un desastre de esa naturaleza, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Okay. Y cuando esas regalías no alcanzan ni siquiera para solventar el tema de salud afectado por minería metálica. Entonces no es suficiente, no hay allí una relación equitativa y justa. Entonces no puede haber minería sin destrucción ambiental y destrucción de las personas humanas. Perfecto. Esta mañana varios oyentes han estado enviando algunas preguntas o algunos comentarios, Cidia y Omar, a nuestro WhatsApp, y dicen algunos: la muerte masiva de peces en el lago de Huija es alarmante porque es la misma agua que se toma en el Gran San Salvador. El Estado debe solucionar este problema. ¿Por qué no actúa?, nos dice una oyente. Luego hay otro comentario que dice: buenos días, sabemos que la mina contamina. Este gobierno quiere tener una población enferma. Para ello están acabando con la poca zona verde que se tiene. Puede verse el proyecto de construir 2 hospitales en la Ciudadela Montserrat, quitar al 100% de lo que ya está construido. Con ello se va el programa de adultos mayores que se construyó para eso. No entiendo quitar espacios que benefician a los adultos mayores. En ese lugar hay muchísimos árboles. Gracias, nos dicen, por la participación. También nos escriben más y dice: el gobierno de nuestro país no le importa estos temas. Su show está centrado en el tema de las pandillas. Pero nosotros comunicamos todo esto, que cada quien sea un micrófono, como dijo Monseñor Romero. Interesante el tema y los neoliberales que no se preocupan por la contaminación ambiental nos están poniendo. Buenos días, nos dicen, como sociedad civil, ¿de qué forma podemos apoyar para visibilizar esta problemática a nivel gubernamental y hacer presión para detener esta tragedia ambiental? Nos están escribiendo también. Buenos días, muy interesante entrevista. Saludos desde Soyapango. Muy interesante la entrevista, nos expone también acá. Saludos, nos escribe Ligia Aguiñada y le manda saludos a Cidia. ¿Alguna reacción que tenga Omar y que tenga también Cidia con respecto a lo que han dicho los oyentes? Bueno, la gente ha expresado su preocupación y eso lo debe de tomar en cuenta el gobierno, pero hasta este momento se ha mantenido en silencio ante la tragedia
de la mortandad de peces y se ha mantenido en silencio ante lo que nosotros como mujeres y como mesa hemos estado demandando, un diálogo entre el gobierno de El Salvador y de Guatemala para suspender definitivamente la mina Cerro Blanco, ¿verdad? Entonces, las expresiones de los salvadoreños y salvadoreños es muy importante, porque esta preocupación debe de llegar a alto nivel. Debemos de seguir manteniendo este tema y gracias a la UCA, ¿verdad? Gracias por este medio, gracias a los medios que siempre nos han dado cobertura, porque es una forma de poner el tema en la voz pública, ¿verdad? Que no se quede al nivel de las organizaciones, sino que es el pueblo el que está ya haciendo una demanda, ¿verdad?, de que se hagan las actividades correspondientes para que no ocurra más tragedia como la que hemos visto en el lago de Huija. Son varias cooperativas, varias comunidades que están organizadas en cooperativas y que perdieron más de 80 toneladas de peces, que era como el futuro económico de ellos, ¿verdad? Hoy están endeudados con los bancos y sin garantías en su alimentación, porque pues los pescadores viven de eso precisamente. Entonces, el pueblo y nosotros también, ¿verdad?, demandamos del gobierno una responsabilidad seria. Tenemos expectativas de que pueda ocurrir. Hace un par de semanas, el ministro de Medio Ambiente, ¿verdad?, de El Salvador reconoció la contaminación y la violación a la soberanía de este país por parte de la empresa minera Cerro Blanco. Eso es importante, ¿verdad?, que se esté reconociendo que hay una amenaza, ¿verdad?, que hay una amenaza. También nos hemos dado cuenta que el vicepresidente Ulloa y representante legal del Plan Trifinio también se está reuniendo con gente de Guatemala, pero nosotros queremos saber qué ocurre en esa mesa de diálogo. No pueden quedar ocultos las negociaciones, porque entonces tenemos derecho a sospechar, tenemos derecho a poner en la mesa, ¿verdad?, que pueden estar negociando cosas no gratas para la sociedad salvadoreña. Entonces hacemos un llamado a las autoridades salvadoreñas a que realmente tomen el tema de Cerro Blanco como un tema de país, porque se trata de la vida del río Lempa, y es entonces que también trastocan la economía de El Salvador. Omar, con el tema también de la organización que se debe tener, ya sea dentro de una colonia, dentro de un barrio, de las comunidades, un cantón, un municipio, ¿cómo debe de ser esta organización? ¿Cómo comenzar a organizarse para defender juntos el tema de los derechos humanos, defender el tema ambiental, tal y como se hizo cuando se pidió la Ley General Hídrica o la Ley General del Agua, que hubo una unión de fuerzas de distintos pensamientos, pero al final hubo esa unión? ¿Cómo comenzar a hacer esa unión en comunidad? En principio, nosotros creemos, y bueno, distintos estudios han demostrado que la población de forma progresiva ha ido descartando el discurso de las empresas mineras sobre el desarrollo, ¿no? Y ese famoso desarrollo, ¿y desarrollo para quién? Y si no es desarrollo, es crecimiento económico, pero ¿para quién? No para la población, sino que para empresas ni siquiera salvadoreñas, sino que empresas de otro tipo. Pero la población de forma progresiva ha ido asimilando y ha ido opinando sobre este tema, y es uno de los temas que más coincidencia, digamos, ha tenido la población en general, indistintamente la expresión política que pueda plantearse. Los estudios que ha hecho la UCA, las encuestas que ha hecho la UCA, han hecho un registro de eso, de cómo la población ha ido progresando en conocer y percibir
de que la minería metálica es dañina, digamos, acá en el país, daña los derechos humanos fundamentales de la persona y obviamente afecta fuertemente el medio ambiente. En ese marco, la invitación es que pues, nos organicemos, y no solo en nuestro municipio también, como muy bien lo decía Gerardo, sino de que más abajito en nuestras comunidades, pero ir creando esas redes comunitarias, esas alianzas con otras expresiones organizativas en nuestros territorios, con el fin de defender nuestros derechos humanos y nuestros derechos fundamentales, y vincularse luego con redes como la nuestra. Por ejemplo, valga el anuncio, nosotros el día 12 de junio vamos a estar en el Hotel Intercontinental 12 de 8 a 11 de la mañana, exponiendo, digamos, socializando una sistematización sobre la lucha minera aquí en El Salvador. Y también socializando un libro que hizo una organización internacional, IPS, con su sede en Washington, que se denomina el libro Defender el Agua. Les estamos invitando desde allá y valga el anuncio, porque esto también nos ayuda a articularnos, nos ayuda a conocernos y nos ayuda a identificar nuestras problemáticas. Si coincidimos en estos espacios, podemos generar agendas comunes para poder incidir y tener un mayor impacto en las políticas públicas que se impulsan en los países. Y para el caso, para que se mantenga la prohibición de la minería metálica en el país, para que el Estado tenga un papel más agresivo en la protección de los derechos humanos frente a las amenazas transfronterizas de la minería, ¿no? Y esa es la invitación, ¿verdad? Organicémonos y articulémonos todos y todas desde nuestros territorios. Por acá tengo un último mensaje, dice Rose Nájeras, ¿y qué decir del lago de Ilopango que se está dedicando a explotar la industria de peces y que está muy contaminado con aguas residuales de la ciudad y de la zona industrial de Soyapango y alrededor también se vierten sus aguas servidas ahí? O sea, prácticamente son todos nuestros recursos naturales los que están también contaminándose de distintas maneras. Cidia y Omar, agradecidos con ustedes por haber estado en la entrevista esta mañana. Gracias por mostrarnos lo dañino que puede ser el tema de la minería metálica, pero también algunas salidas como elevar a rango constitucional la ley de la minería metálica, la prohibición minera, para no tener ahí un candado abierto. Gracias, Omar y Cidia, por haber compartido los micrófonos. Gracias por habernos invitado también. Nos da el espacio para dar a conocer todo lo que ocurre en tema de crisis ambiental. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, la UCA, por habernos invitado y haber conversado sobre este importante tema que atañe a la población salvadoreña. Y un saludo a los abogados y abogadas, que es el Día de los Abogados y Abogadas, ¿no? Y de los profesionales del derecho. Un abrazo, Omar, un abrazo. Un abrazo, Omar, y en buena hora, ¿verdad? A celebrar. Y amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros. Mañana les esperamos siempre a partir de las 7 de la mañana en una nueva entrevista. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida. Buenos días. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador.